Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Alter Imago. Les quiero compartir que estoy muy contento y muy emocionado el día de hoy porque el libro titulado Con antenas en la frente, que es un cuento corto, muy divertido y muy interesante, escrito por mi querida amiga Zaida Ríos para la editorial Path Books, ha sido lanzado el día de hoy en esta plataforma o esta aplicación de libros interactivos enfocados en la literatura infantil y juvenil. Así que si tienen chicos en su casa o si les gusta este tipo de literatura, les recomiendo mucho que chequen Padbook porque ofrece finales alternativos, una navegación muy interesante. Tuve el gusto y el honor de hacer las ilustraciones. Habla de una niña que le tiene miedo a los insectos. Es una fobia que está entrelazado en una situación divertida, pero también con un mensaje profundo y muy importante, que no les voy a decir más para no caer en spoilers. Les quiero compartir el proceso creativo de esta pieza, de esta portada, que realicé en Adobe Photoshop, como pueden ver, primero con un trazo ligero, es un pincel tipo lápiz que tiene Photoshop con la ayuda de una tableta Wacom o puede ser una tableta cualquiera, pero yo es la que uso. Pues primero elaboré una versión en la cual aparecía este personaje de la portada que tiene antenas y lentes con la niña que le tiene miedo a los insectos, y posteriormente decidimos separarlos en dos ilustraciones, ¿no? Como pueden ver aquí, con ayuda de las capas de Photoshop podemos darle forma a este boceto e ir acomodando los elementos de manera diferente, los tamaños, la tipografía, probar diferentes acomodos. Por supuesto, ese es un proceso rápido, ¿no? Yo aceleré el video para que simplemente delinear los pasos generales y no se queden aquí conmigo 10 horas viendo cómo fue este proceso, ¿no? Que fue lo que me tomó dibujarlo. El fondo, como pueden ver, es un valor medio, un gris con tendencia muy verdosa, que es algo que a mí me gusta y me caracteriza. Esta paleta de colores que quiero llevar de mi fotografía a la ilustración, en este caso para darle un toque un poquito dark, sin dejar de ser una ilustración infantil. Y bueno, se añaden encima del boceto colores, más bien valores, que son de escala de grises, en este caso escala de verdes. Pueden ver que estoy añadiendo luces y sombras para darle más volumen a las figuras. No les voy a describir a los personajes, puesto que tienen que leer el cuento, que por cierto está gratuito de aquí al lunes. Es un cuento muy corto que lees en 15 minutos y es muy divertido, insisto. Pero bueno, la idea de esta primera fase es delinear toda la portada, todo el diseño, para después trasladarlo al layout que nos da la editorial. Y como pueden ver, pues al final decidimos separarlos, tener a un personaje en una de las ilustraciones y al otro personaje en otra. Una vez hecho el acomodo, se vuelve a hacer nuevamente el encaje, que es este dibujo de línea tenue para definir proporciones, rasgos generales, la forma en sí del personaje, que ya estaba definido con sus características, ese pelo rubio y ondulado, ese cuello largo, y también va a tener sus lentes y sus antenas, por eso se llama Con antenas en la frente, el título, pero no les voy a decir por qué razón, ¿no? Tiene su razón de ser. Estamos pasando a esa segunda etapa en la cual se añaden los valores de gris que nos recuerdan mucho al proceso de pintura clásica o tradicional, digamos, pictórica, que primero construyes una versión del dibujo en valores monocromática, que pueden ser grises o verdes o sepias o lo que a ti te guste. Yo, por supuesto, me estoy basando en una fotografía que no se ve a cuadro, pero te la tengo frente a mí para darme una idea de dónde van esas luces, dónde van esos volúmenes, dónde van las sombras, y la estoy aplicando con un pincel y varios pinceles, de hecho. Si ven, estoy cambiando frecuentemente de pinceles con una textura parecida a la del carboncillo o la del lápiz pastel, la del gis pastel. Es decir, no son totalmente sólidos, estos trazos tienen poca opacidad para que se vayan mezclando entre sí, que vayan tapando parcialmente lo que está debajo, pero que se sigan viendo las marcas
de lápiz, que no sea, no me gusta darle un acabado tan pulcro al dibujo, sino que tenga ciertas, ¿cómo decirlo? Una textura medio grunge o medio sucia, que a mí al menos me encanta. Me ha encantado este estilo de dibujo que como pueden ver, conserva rastros o de todas las capas que se van generando y con base a esas diferencias de valor se va construyendo el volumen de un rostro. A los fotógrafos nos ayuda mucho el dibujar porque poder entender justamente estos volúmenes y trasladarlos. Se parece mucho a esta técnica del Dodge and Burn, ¿no? Que usamos en fotografía y que al menos yo utilizo mucho, vean, aplicando más sombras en el interior de los ojos, en la sombra del párpado, en la pupila, en las cejas, para darle más volumen. Y de inmediato el dibujo adquiere como más dimensión. Y por supuesto hay que corregir algunas cosas como la simetría, ahí estoy corrigiendo la simetría de los ojos, es común que a veces queden un poquito más abierto uno que otro y o un poquito más grande y entonces se debe corregir. Pero el dibujo digital es muy bondadoso en ese sentido, ya que podemos hacer todo tipo de correcciones que queramos. Con las diversas capas se puede mejorar. Ahí pueden ver cómo ya se va construyendo este volumen de los mejillas, la nariz, las comisuras de la boca. Y a mí me gusta mucho dibujar rostros, sobre todo me ayuda mucho, les decía, para editar, para entender la anatomía de la cara, de los músculos. Aunque sea un dibujo no excesivamente realista, no pretendo que sea hiperrealista ni mucho menos. Y ahí con el Liquify puedo modificar un poco la proporción de la cabeza, el tamaño de los ojos, el tamaño de la frente, lo que si era un poco más grande y para no tener que hacerlo dibujando, pues puedo recurrir a herramientas que son típicas de nosotros los fotógrafos, ¿no? Como el licuado. Les decía que no pretende ser un dibujo hiperrealista. Yo no sé hacer ni me interesa hacer hiperrealismo, pero me gusta que sí tenga un cierto toque de realidad, pero no perdiendo la cualidad ilustrativa, la cualidad de dibujo. Y aquí Eli me prestó sus lentes para usarlos de modelo. Yo quería unos armazones grandes, ella usa lentes muy grandes. Y entonces usando este modelo de armazón ya dibujé los cristales que van a darle este toque más intelectual a este personaje que no quiero entrar en ningún detalle para quien le interese leer la historia, pues tiene una razón de ser, ¿no? Todo esto. Y tiene antenitas en la cabeza y por supuesto esas antenas también tienen su volumen, tienen sus sombras, son antenas como de hormiguita, que para ello utilicé referencias de fotografías de insectos, ¿no? Este cuento habla de la fobia a los insectos y la relación con nosotros, ¿no? Como personas en nuestra vida diaria. Varias metáforas muy bonitas que escribió Zaida en este libro. Y luego procedemos a dibujar al gato. Este personaje tiene un gato que está basado en un gatito de la vida real, un gatito que es de mi amiga justamente, entonces tenía yo a la foto a la mano de este gatito que es blanco con toques como parditos, naranjitas. Lo tiene cargando, entonces hay que dibujar la mano con el gato y los ojos. Por supuesto con una expresión gatuna, ya sabes, así como medio enojado, medio serio. De pronto me recordó al Grumpy Cat. Tiene los ojos amarillos, en la historia lo menciona, entonces pues le di ese toque con sus pelitos más cafés, generando a su vez del color también el volumen en la nariz, en los pómulos. También tienen una anatomía fascinante los animales, ¿no? Deben tener una mirada expresiva, los cachetitos, el pelito. Y se va probando el dibujo, lo voy haciendo en un archivo aparte. Tengo mi template aparte de otro tamaño para poder trabajar cómodamente en un lienzo limpio y que no se vaya ensuciando todo o haciéndome yo bolas con las capas, no vaya a pintar alguna que no sea, ¿no? Aquí comencé a pensar qué bichos podría tener este personaje alrededor
ya que la historia nos habla de diferentes bichitos, diferentes insectos, que son un mundo fascinante, ¿eh? Quiero decir que nunca en mi vida había fotografiado bichos, insectos, ni tampoco les había prestado la atención que me permitió este proyecto hacer. Y son sujetos bellísimos y fascinantes. Por supuesto, si les tienes fobia y miedo, pues se entiende que no te gusten y a mí tampoco es que me agradaban tanto, pero el dibujo es, creo yo, una disciplina que permite adentrarse a los detalles más profundos de cualquier sujeto, en este caso los bichos que ya voy acomodando ahí encima de esta personaje de lentes, esta mujer bellísima e intelectual. Y primero pensé en caritas, ¿no? Esa es una carita de hormiga, tengo mi foto de referencia en el teléfono para copiar o basarme un poco en esa foto para los volúmenes, las antenas, las formas que tienen muy especiales, pero no sin perder la cualidad de dibujo, ¿no? Ahí pueden ver que tiene unas pincitas en la boca, las hormigas tienen esto para pues, sujetar la comida y todo esto, como unas pincitas, pero está hasta cierto punto caricaturizada, ¿no? No es un dibujo que pretende ser realista, solamente busco darle siempre 4 o 5 valores diferentes a cada dibujo, es decir, la luz máxima, la sombra máxima, los valores medios, que son 2 o 3 valores medios, y con eso ya tenemos volumen. Siempre utilizando estos lápices o estos pinceles que son de Photoshop, que vienen en el pack de Kyle Webster, que son pinceles gratuitos que puedes descargar del sitio de Adobe cuando tienes tu licencia de Photoshop, y son muy bonitos. La verdad es que dan una textura, como pueden ver, bien interesante, sobre todo manejando las opacidades tenues que no pinten, no cubran del todo aquello que está debajo. Siempre comenzando con un dibujo de encaje de línea tenue y procediendo a aplicar valores, que al principio es de una manera muy sucia, como pueden ver, muy grunge, y añadiendo capas encima de diferentes valores, primero sombras, valores medios, esta va a ser una Catarina, entonces va a tener obviamente el caparazón rojo, y aquí es donde se pone interesante, porque esas capas que no son del todo cubrientes, son más bien transparentosas, que es un efecto parecido al que nos da las veladuras en la técnica del óleo. El óleo también se aplica tradicionalmente con ciertos grados de dilución, con aceite, para que permitan que haya este efecto de translucidez, que se pueda ver aquello que está debajo. En el dibujo digital eso se logra con las opacidades. Entonces pueden ver que ya las manchitas de la Catarina, esas manchitas como amarillas, tiene ciertos brillos su caparazoncito, sombras que son también rojas, pero de un rojo más oscuro, nos van dando la profundidad en ese caparazón. Y el poder ver fotos de los insectos, las cuales yo no tengo, yo no hago, tuve que basarme en fotos de páginas científicas, fotos de enciclopedias, ¿no? Para poder tener acceso a fotos de insectos de buena calidad, para tenerlas de modelo. Pues me pareció fascinante, ¿no? La forma diferente de las patitas, cada insecto tiene antenas diferentes, el caparazón también es diferente, tienen una anatomía, ya decía yo, fascinante. Entonces me parece que eso es muy interesante poder verlo a detalle, como es cuando estás dibujando, es como profundizar en todas estas características. Y al mismo tiempo creo que eso también como fotógrafo nos ayuda a ser más observadores de cualquier detalle que se podría pasar por alto, nos podría parecer ordinario. Todos hemos visto un gato, todos hemos visto una catarina, todos hemos visto una hormiga y sabemos cómo son, la identificamos, pero observarla a nivel anatomía precisa y con detalle es una experiencia muy diferente que yo al menos no había tenido antes, y agradezco la posibilidad de haberlo hecho en este trabajo. Y así me gusta aproximarme al dibujo, ¿no? Trabajo tantito en la modelo, después me voy al gato, después a un bichito, después regreso al gato, ahí ya le estoy haciendo sus bigotitos, el pelito,
Entonces vas y vienes, ¿no? No es que terminas un elemento y te sigues al otro hasta que lo acabas, sino que vas avanzando en paralelo todos los personajes. Y por ejemplo, ahí ya que dibujé un rato con el gato, ahora me paso con un 100 pies. De esta manera se mantiene uno fresco. Por supuesto, no son 10 horas de corrido, hay que tener sus pausas. Igual al editar una foto compleja, pues hay que darle su tiempo, ¿no? Editas, dibujas 2 horas, te levantas un ratito, vas a hacer otra cosa para que mantenerte fresco y no te satures. Y, y la mirada también, que no dejes de ver los detalles, ¿no? Que, insisto, no es un dibujo detallado. Yo ahí estoy haciendo las patitas de este 100 pies, que pueden ver con trazos como muy libres, muy sueltos. En realidad no hay tanto cuidado. Son rápidos. Ok, aquí está acelerado el video, pero en realidad sí son trazos rápidos. Añadiendo este mismo sistema de valores, de escala. El 100 pies es como color cafecito, una medio naranjoso, entonces pues usamos valores diferentes de ese mismo color, más oscuros, más claros, para generar las sombras y el volumen. Y aquí van las sombras más oscuras en la parte de abajo de las patitas. Y ya pareciera esta idea a la distancia, si lo ves de cerca, se ve como muy rayadito, con muchos fantasmas, muchas manchitas de las capas anteriores, pero si lo ves ya en su tamaño real en el dibujo, lo puedes ver mucho mejor. Ahora una abeja. Las abejas a mí me gustan mucho, me parecen unos insectos muy bonitos, aparte que son fundamentales para la vida en el mundo. Si no existieran las abejas, no sé, todo el mundo dice que prácticamente se acabaría el mundo, así de fácil. Entonces hay que amarlas y respetarlas y fotografiarlas y hacerles dibujos y cuidarlas siempre, de manera que no se acaben, que sigan existiendo. Mismo sistema, ¿no? Pero aquí es más desafiante porque la abeja tiene negro y tiene amarillo. Entonces, a las patitas y todo eso son en escala de grises y esos como pelitos que tiene son amarillos, que también van a tener su escala, ¿no? Amarillo más claro, amarillo más oscuro, que se va interlazando. El cuerpo de la abeja tiene como esta textura de pelitos, entonces que la cubren. Es como peluchona, como si fuera un gatito. Y aparte está toda llena de polen. Al menos el dibujo que yo basé tenía esos puntitos que eran como partículas de polen de las flores, ¿no? Entonces me las ingenié para ir aplicando capas encimadas de amarillo, de negro, de naranja, con diferentes opacidades para que se vayan mezclando y que puedan tener ese acabado. Vean, ahí se ven las marcas más claras, más oscuras, y vean qué bonita textura se hace. Eso a mí me encanta. Pareciera como realmente un papel con este gis pastel, con estos carboncillos, todo mezclado. Que si no fuera dibujo digital, sería posible hacerlo, claro que sí, pero sería muy fácil que se ensucie, ya que el carboncillo mancha mucho. Y aquí en digital, la ventaja que tenemos, como todo es en capas, pues se mantiene un poco más controlado, ¿no? Yo no digo que sea mejor el dibujo digital ni el tradicional, ambos me gustan a mí, me encanta hacerlo de las dos maneras, pero para este tipo de trabajos creo que el digital es una muy buena manera de hacerlo. Con cualquier tableta que tengas se puede hacer. Mi tableta Wacom es súper sencilla, es como de $100 y hay hasta de 50, $60 y con eso se puede hacer perfecto, no es nada en especial. Bien, ahí está la abejita, la Catarina, el 100 pies, ya lo tenemos casi todo. Voy a hacer que la patita y las antenitas pasen por arriba del texto y le voy a dar diferentes acomodos para ver cómo me gusta. Y esa es otra de las ventajas de dibujar en digital, ¿no? Porque puedes ajustar el tamaño. Si fuera un dibujo tradicional, pues estaría limitado en ese sentido, ¿no? No podría ser más grande la abeja, a menos que la dibujara y la escaneara. Ahí sí podría, digamos que tener las ventajas de ambos mundos, ¿no? De la expresividad que se tiene con el dibujo tradicional y físico, las texturas tan bellas, y la posibilidad del digital de poder redimensionar y reacomodar todo.
usar máscaras, más pinceles, seguir interviniendo, aquí en este caso una hormiga, que tiene una postura muy complicada porque está como de tres cuartos, como medio de perfil, entonces solo vemos un ojo. La cabeza está de perfil, pero el cuerpo está como de tres cuartos, entonces es un escorzo, se llama escorzo, y son de lo más difícil de dibujar porque tiene perspectiva y lo tomé como un reto, como un desafío, ¿no? El poder no basarme solamente en la carita que tenía ya de hormiga de frente, esta vista plana que vieron al principio, sino ya hacer el cuerpo entero con sus volúmenes y ese abdomen tan grande que tienen ahí, que tiene como rayitas, tiene partes más claras, más oscuras, las patitas. Es un volumen muy complejo, ¿no? Todas las partes del insecto tienen textura, todas tienen oclusiones o sombras, todas tienen brillos. Algunas partes del insecto son más brillantes que otras, algunas son más finitas y también las líneas son muy elegantes de los insectos, son muy armónicas, tienen un diseño fantástico, que no por nada todos los ingenieros de robótica y toda la gente que diseña ese tipo de cosas, trajes espaciales y robots, se basan muchísimo en los insectos para sus diseños. Yo definitivamente voy a seguir dibujando bichos porque después de este proyecto me quedaron muchas ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Ahora vamos a hacer una araña. Aquí se tuve que pedirle a Eli que no viera el dibujo porque ella le tiene justamente fobia a las arañas. Y no es tan agradable verla en un zoom gigantesco con esos tantos ojos que tienen las arañas y eh, pues puede ser intimidante, ¿no? Para algunas personas, pero yo lo encontré muy divertido. Siento que esta araña tiene cara de sorpresa, como que está así de, ¡ay! ¿Qué está pasando? Y esa es una parte interesante de la historia, entonces espero haber podido captar la expresión de un rostro que pues no es humano, es un rostro de un insecto que parece que no tuviera emociones, sin embargo sí las tiene, ¿no? Y debe plasmarlo, ¿no? Que ese es, creo yo, el reto principal del dibujo, ¿no? Que así dibujes un objeto, un animal, un robot, un insecto, un ser de tu imaginación, puedas dotarlo de ciertas cualidades humanas, ¿no? En este caso, emociones o miedos. O... ¿Qué tal sería una araña con fobia a las arañas? Sería algo totalmente absurdo, pero posible y divertido, ¿no? Si se fijan, todos los personajes de esta portada, de esta ilustración, tienen el mismo sistema, ¿no? Es de construcción, línea de encaje, volumen, y capas que se van encimando de diferentes colores, de diferentes valores para crear este volumen y al final los detalles, ¿no? Como los pelitos que tiene encima de la cabeza, pelitos así erizados como de espanto y cara de sorpresa, las pincitas o garritas que tienen las manos, no sé cuál sea el nombre correcto de esas partes, ¿no? Como en la boquita y tiene como bigotitos. Ahí están los pelitos, ¿no? Obviamente con pinceles súper, súper chiquititos. Todo debe ser así con tamaños diferentes, ¿no? Algunos trazos son más gruesos, otros son mucho más delgados. Algunos tienen opacidad muy alta, otros tienen menos. Entonces eso es lo que le da la cualidad al dibujo, ¿no? Ahora, obviamente los insectos no pueden estar flotando en el aire, tienen que estar posados sobre alguna superficie, que en este caso pues se me ocurrió ponerle plantas. El libro habla de plantas también, entonces pues las hojitas son, son un sujeto aparentemente simple de dibujar, pero no lo son tanto. Al menos a mí me cuestan mucho trabajo, mucho trabajo. Yo no tengo tanta experiencia en el dibujo botánico. A Eli, a mi esposa sí que le encantan las plantas, se sabe los nombres de ellas y nombre científico y todo esto, ¿no? A raíz de la pandemia ha sido un boom de la actividad de jardinería. Entonces ahí podemos ver que es el mismo principio de hacer volumen utilizando tonos o matices más claros, más oscuros, en definitiva, valores diferentes de verde, en este caso, ¿no?
para crear justamente las partes iluminadas de la planta, las partes que tienen sombra, los tallitos o esos como fibritas, no sé cómo llamarles, como nerviecitos que le dan estructura a la hoja. Y eso es lo que va pasando ahí con esas hojas, ¿no? Se tiene que notar que están sobrepuestas una encima de la otra. Por lo tanto, yo todos estos sujetos los tomo como ejercicio, ejercicio de volumen. Ahí me gustó para que esté posada la arañita. Luego esa misma la pongo en otra inclinación y en otro tamaño para que esté posada la Catarina. Dibujo una tercera hoja que está aislada, está libre, tiene otra forma, otra inclinación que me permitirá posar a otro insecto sobre ella, ¿no? Como la hormiga, y le puedo modificar su forma con el Photoshop, con este Puppet Warp, que es una herramienta que yo uso mucho, ¿no? Diferentes tamaños para ello. La abeja sí va volando y le voy a hacer una pequeña sombra debajo de cada insecto para que parezca realmente que está posado ahí encima, ¿no? Ese es un escarabajo que no grabé el proceso, se me pasó, pero fue igual que todos los demás. Y el único insecto que sí me gusta que esté aparte era el cien pies, ¿no? Ese sí lo dejé medio volando, ¿no? Me faltaba darle detalles a la mano, justamente la vi como muy incompleta y entonces me regreso, ya después de todo ese paso por los bichitos, me paso a la modelo nuevamente, a esta chica guapa de lentes, rubia, con su gato, para ponerle ya los últimos toques, ¿no? La ropa más oscura, extender un poco el vestido o el traje que abarque la patita del gato, que no quede ahí volando, los dedos, las sombras debajo del cuello, todas esas zonas se tienen que completar, ahí me hacía falta todo eso, extender al gato y el codo. Vamos a detallar un poco el cabello. El cabello es bastante truculento también de dibujar, a mucha gente no le gusta dibujar cabello, yo soy sincero, tampoco es que me encanta, pero ya le voy agarrando el gusto, porque ya he descubierto varios métodos o he estudiado varios métodos de dibujar el cabello, que no es dibujar pelito por pelito, ¿no? Sino es dibujar como bloques o como mechones y hacerles ese tratamiento de volumen que he estado hablando todo el video, como si fueran sólidos, como si el cabello fuera una estructura sólida que tiene volumen, tiene su geometría y no son cabellos individuales. Obviamente al final se tienen que dibujar algunos cabellitos sueltos, como pueden ver, y ya le dan ese toque de cabello real, ¿no? Dentro del parámetro que estamos manejando como realista, ¿no? Porque ya decía yo que no es hiperrealista. Un poquito de color a los ojos, porque son verdes, se me ocurrió hacérselos verdes, también hacerle el dibujo de las pestañas, la línea de delineado, valga la redundancia, que esté un poco más marcada, y las antenas, ¿no? Que habíamos dicho que tenían que estar ahí encima del texto. Ese detalle me gusta, que sobresalen. Ahí ya se decidí difuminar un poco la parte de abajo, que era lo que les decía, como qué tanto oscurecerlo, qué tanto difuminarlo. Muchas veces se tiene que adaptar al formato. El formato es importantísimo. Si no tenemos ese formato desde antes, no sabemos cómo ajustar el dibujo o la foto. Es parte de la composición. Y ya nada más toques finales con Lightroom o con Camera Raw de un poquito de saturación, contraste y podemos pasar al siguiente dibujo que es, ya estaba boceteado esta niña, ya estaba boceteada ahí con su traje de apicultora, tiene de estos sombreros con una malla encima para protegerse de los insectos, justamente lo que representa el miedo que ella tiene hacia estos seres, un traje blanco con guantes, con máscara, con un overall. Ahí lo ven como de estos protectores cuando vas al... Bueno, yo nunca he ido a ver a las abejas, pero veo que todos los apicultores lo usan, ese traje.
que es blanco, pero debe verse también con volumen. Y ahí está lo que les decía, hice más grande el lienzo para extender el cuerpo hacia abajo. Yo había pensado dejarlo primero de plano medio y ahí decidí extenderlo. Era plano medio corto y ahora es plano medio, ¿no? Entonces es un reencuadre, algo muy usado en la fotografía y ahora lo estoy aplicando aquí en el dibujo. Eh, Esta parte de abajo del gorrito, como un sombrerito redondo, tiene sus sombras y tiene como un velo encima, que ahora van a ver más adelante cómo lo resolví, porque tiene cierta transparencia, ¿no? Entonces, primero tenemos que dibujar el cabello, que ahí estaba yo decidiendo entre varios peinados, si hacer la chinita o hacer la lacia. Terminé basándome en este peinado que veo que es muy común en los niños o niñas, perdón, como todo lacio, curveado hacia adentro con flequito. Pienso que la hace ver más inocente, tiene mirada temerosa, ¿no? Y está con la boca abierta de sorpresa, tiene una nariz pequeñita. Los ojos de pronto me recuerdan estos ojos tipo anime, ¿no? Como de Remy, estos ojos grandotes, muy a la japonesa, ¿no? Yo no he dibujado nunca anime, pero se me figuró que esta muñequita tenía muchas características de eso. Así que fue un buen ejercicio basarme un poco en esas caritas que por supuesto son muy padres, ¿no? Tienen mirada muy expresiva, ahí está la boquita, de sorpresa, entreabierta, ¿no? La boca, hacerla entreabierta tiene su chiste, ¿no? Pero sabiendo la construcción básica de la boca, de los labios, de las comisuras y de la nariz, ya le puedes dar expresión al dibujo, que era lo que a mí más me importaba, ¿no? Que realmente se viera asustadilla, pero tierna, porque ella no es mala, simplemente tiene miedo y pues quería representar eso, ¿no? Que se pueden identificar muchos chicos con este personaje, creo yo que varios, inclusive no tan jóvenes, ¿eh? Hay muchas personas adultas que comparten este mismo sentimiento. Obviamente este personaje es menos realista que la chica de lentes, ¿no? Esta es más caricaturizada, entonces no tiene la misma anatomía de un ojo real, esos párpados son irreales, el tamaño de la cabeza y la proporción con la nariz y la boca son completamente caricaturescos. De pronto la proporción del rostro y del cuerpo se puede modificar para darle un carácter más cómico a los dibujos, que es algo que vemos que hace Pixar, Disney y todo esto, pues entonces se puede aprovechar de eso, ¿no? Ya tiene sus párpados, y seguimos usando los mismos pinceles de siempre, estos pinceles como de carboncillo y de gis pastel, digitales con opacidades muy bajas, en capas superpuestas una arriba de la otra, siempre dibujas encima y ya cuando te gusta, al menos yo lo que hago, cuando ya me gusta ya la combino para poder tomar cualquier decisión antes de combinar, ¿no? Si no, después es un poco complicado. No imposible, pero sí es un poco complicado. Por ejemplo, ahí decidí ponerle un poco más de rojo a las chapitas y me gustó, pero siempre en una capa aparte. Siempre, si se dan cuenta en mis capas, siempre estoy sobre una, hasta arriba del todo, que es nueva, fresca, y si algo no me gusta, la tiro a la basura y tan tranquilo que lo de abajo está intacto, ¿no? Vamos a darle un poco más de detalle a las manos. Las manos las dibujé como 3 veces porque no me convencían, ¿no? Quería también que las manos expresaran un poco de sentimiento de temor. Las manos son muy expresivas, tanto o más que el rostro. En sí todo el cuerpo expresa, todo el lenguaje corporal expresa mucho y eso es algo que hablo siempre en mis talleres, ¿no? Cuidar lo que nos dice el cuerpo, el lenguaje no verbal, aparte del rostro. Entonces, ya que tenemos el cabellito ya con sus sombras, sus tonos definitivos, entonces procedo a en otra capa pintarle de blanco súper tenue encima de la cara con esta forma de red que tiene unas varillas como que le dan soporte, es lo que vi en el internet, ¿no? Tuve una foto de referencia. Nunca he visto una de estas en persona, pero ya con el internet pues te puedes dar una idea muy buena de cómo son. Y bueno, eso como un cilindro que tiene alrededor estas varillitas y ya cubre
parcialmente a la niña de estos, la protege más o menos de los insectos. Deliberadamente le dejé un hueco ahí abajo para que cualquiera que la ve diga, hey, por ahí se le podría meter una hormiga o algo, ¿no? Una abejita, un mosquito. Entonces, decido limpiar un poco el dibujo primero para ponerle sombras ahí que se vean un poco menos de esas líneas fantasma del boceto, pero no del todo, no se las voy a quitar del todo, las voy a dejar un poquito, o solo un poquito. Esas que ven ahí como negras, ahí ya se medio desaparecieron y le pinto con el color del fondo con poca opacidad para darle más efecto de transparencia. Esto es algo bien bonito de hacer. Esa capa blanca, al pintarla del color del fondo, pareciera que es más transparente. Ahí voy a modificar la mano por completo, como que los dedos no me gustaron, se me hacían como medio desproporcionados, luego cambiarles un poco la forma, ahí ya me gustó. Entonces ahora sí, vamos a llevarnos del boceto a los bichitos, por ejemplo, esos bichitos que están más monstruosos, más desproporcionados y más de pesadilla, excepto la mariposa. La mariposa está muy bonita. Pero todos los demás son como insectos alienígenas, como insectos monstruosos que voy a dibujar sin mucho detalle, mucho menos detalle que los anteriores. Los de la portada son como cute, los quise hacer más bonitos, más tiernos, pero estos de adentro los quise hacer más monstruosos, justamente representando o tratando de representar la manera en que ella los ve. Porque cuando tú le tienes miedo a los insectos, pues tú ves un monstruo horrible y lleno de patas y de ojos y con unas alas de todo tipo, ¿no? Y con las antenas muy grandes y como muy amenazante. Yo al menos le tenía mucho miedo a esas palomillas. Cuando era niño me enseñaron a luego matarlas y pues está muy mal eso porque pues en realidad no hacen nada y no tendría uno por qué actuar así, pero pues lamentablemente nos educaron a veces de esa forma. La hormiga, por ejemplo, tiene una cara de monstruo gigante que me encantó porque es así como más grunge. Estos insectos son más Tim Burton y por lo tanto los trazos son más locos, más violentos. Ve ahí la pata hacia arriba como más amenazante, o al menos ella se imagina que son amenazantes, ¿no? Que sería eso como un grillo monstruo alienígena extraño con unas manotas, como una mezcla de mantis religiosa y grillo y antenas de hormiga, es así como un híbrido, ¿no? Mismo sistema de dibujo, pero más cochino, un poco más cochinón, más sucios los trazos, más caótico, y eso creo yo que es bueno para fortalecer o reforzar la idea de temor que les tiene, ¿no? A mí de niño me daban miedo las avispas. Yo tenía, en casa de mis papás había avispas y recuerdo esas manitas frontales, esas que tienen colgando ahí, me producían una sensación bastante desagradable. Entonces, ya no les tengo miedo, pero pues tampoco diría que me confío mucho si veo una, ¿no? ¿No? Al menos no la molestaría y me iría de ahí inmediatamente, pero sí la veía como un monstruo gigante, ¿no? Por eso le puse ahí una avispa enorme, les hago el tamaño desproporcional para que se vean más monstruosas y le pongo un fondo así como de rayitas medio vintage, que me encantan esos fondos, como de programa de televisión antiguo, de circo, justamente para que sean líneas compositivas hacia la niña. Entonces, firmamos el dibujo, con esto quedan terminados ambos dibujos. Al final se me antojó llenar ese vacío con otro insecto porque sentía que le faltaba, que este es como un gusano inicialmente, pero es un gusano mutante gigante, medio Tim Burton porque tiene rayitas negras con blancas, ya saben, estos sandworms que salen en Beetlejuice, a mí me encantan, a Ellie también le fascinan estos gusanos. Entonces, no tiene la misma cara, pero se parece un poco. Y ya nada más hacerle un poco más tenue el fondo, darle un acabado rápido en Camera Raw y hemos terminado ambos dibujos. Aquí se los muestro.
Espero que les haya gustado este video. No es como tal un tutorial, es simplemente compartirles el proceso rápido, porque en otros videos que he subido de mis dibujos me dicen, está padre, pero pues sí estaría padre también ver qué pensabas cuando lo hacías o en qué te inspiraste. Entonces, por eso aquí en esta oportunidad lo hago con mucho gusto y espero que les guste. Muy bien, pues muchas gracias. Déjenme cualquier comentario y nos vemos pronto aquí en el canal nuevamente. Bye bye.